Marcos capítulo 7, y vamos a leer los versículos 31 al 37. Volviendo a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo, le tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Efatá, esto es, ábrete. Y al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Y Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Y se asombraron en gran manera diciendo, y aquí está el título de mi sermón de hoy: todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Para aquellos que nos visitan en esta mañana, déjenme ponerlos en contexto. Desde hace ya varios meses hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos. Y este Evangelio es una especie de biografía teológica del Señor Jesucristo. Lo que esto quiere decir es que Marcos no tenía la intención de escribir una historia detallada y cronológica de la vida y ministerio de Jesús, sino que él seleccionó algunos eventos clave con el propósito de presentarlo como el rey que se hace siervo para dar su vida en rescate por muchos. Es por eso que Marcos pasa por alto toda la niñez, toda la juventud del Señor y los primeros meses de su ministerio, y comienza su evangelio enfocando la labor que él llevó a cabo durante todo un año en la región de Galilea, que estaba más al norte del territorio de Israel. Luego de ese ministerio, que duró unos 12 meses en Galilea, el Señor regresó a la región de Judea, Jerusalén y el templo, donde pocos días después iba a dar su vida en la cruz del Calvario. Esa es la parte que veremos cuando lleguemos al capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Pero entre su ministerio en Galilea y su partida hacia Judea, Marcos nos dice en el capítulo 7, versículo 24, que el Señor salió por un tiempo del territorio de Israel para internarse en la región de Tiro, donde se encuentra actualmente la nación del Líbano. Es decir, un territorio gentil, no judío. Es en ese contexto que ocurre el encuentro con la mujer sirofenicia que nosotros vimos la semana pasada, y el milagro que veremos en la mañana de hoy, y que por cierto solo se encuentra en el Evangelio de Marcos. Y al igual que hicimos con el mensaje anterior, vamos a dividir esta narrativa en varias escenas. La primera se encuentra en el versículo 31 y es una escena que yo he titulado Un movimiento estratégico. Vean una vez más el versículo 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Yo no sé cuántos de ustedes saben que nuestras Biblias normalmente traen un juego de mapas al final. No lo busquen ahora. Pero si ustedes buscan en un mapa lo que Marcos está describiendo aquí, se van a dar cuenta que es un largo recorrido. Sidón se encontraba a unos 30 kilómetros más al norte de Tiro, es decir, que el Señor y sus discípulos se internaron todavía más en territorio gentil. Desde Sidón regresan al mar de Galilea.
Pero Marcos dice que en vez de penetrar en la tierra de Israel, el Señor decide bordear el mar de Galilea y llegar hasta Decápolis, que era un grupo de ciudades ocupadas mayormente por gentiles, por no judíos, y que llegó a ser un bastión de la cultura greco-romana, justo al lado en la frontera de Israel. Ahora, el versículo 31 se lee muy rápido en nuestra Biblia, te lleva menos de 5 segundos leerlo. Pero mis hermanos y amigos, yo quiero hacerles conscientes en esta mañana de que estamos hablando de un recorrido de unos 190 kilómetros, es decir, la distancia que hay entre Santo Domingo y Punta Cana. Recordando que estamos hablando de un recorrido hecho por carreteras poco transitables, teniendo que atravesar en ocasiones por terrenos montañosos. Este es un viaje, el que Marcos describe en el versículo 31, que de ninguna manera pudo haberse hecho en un periodo no menor de 2 o 3 meses de caminata. Y la pregunta es, ¿qué estuvo haciendo el Señor durante todo ese tiempo? Bueno, nosotros no lo sabemos con certeza, pero seguramente Él estaba entrenando a los apóstoles para la labor que ellos iban a llevar a cabo después de su muerte y de su resurrección. Ese periodo en la región de Tiro y de Sidón y luego en Decápolis fue una especie de seminario intensivo para este grupo de hombres que iban a tener sobre sus hombros la extraordinaria labor del establecimiento de la iglesia. Por otra parte, es muy probable que el Señor haya evitado adrede internarse de nuevo en la región de Galilea para evitar un enfrentamiento prematuro con los líderes religiosos de Israel. De hecho, dice en Juan capítulo 4 versículos 1 al 3 que lo que motivó a Jesús a dejar la región de Judea para irse a Galilea fue precisamente evitar esta confrontación antes de tiempo. Y ahora está ocurriendo lo mismo en Galilea. Y mis hermanos, si hay algo claro en la vida del Señor Jesucristo, es que no había en Él un átomo de cobardía. Pero Jesús sabía cuándo era el momento de confrontar y cuándo era el momento de evitar la confrontación, porque toda su vida se movía hacia una meta que había sido trazada de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Unas semanas más tarde, el Señor iba a dirigirse a Jerusalén para morir en una cruz por nuestros pecados. Pero eso debía ocurrir en el momento preciso, ni un día antes, ni un día después. De manera que es en Decápolis donde ocurre el milagro que encontramos en los versículos 32 al 35. Y eso nos lleva a la segunda escena de este relato, y que yo he titulado un milagro de sanidad que revela el poder, la sabiduría y la compasión de Jesús. Un milagro de sanidad que revela el poder, la sabiduría y la compasión de Jesús. Como yo decía hace un momento, este es un milagro exclusivo del Evangelio de Marcos. En el pasaje paralelo del Evangelio de Mateo dice que en esta ocasión grandes multitudes vinieron a él, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies y él los sanó. Pero por alguna razón Marcos quiso destacar únicamente este milagro en particular. Dice en el versículo 32 que unas personas trajeron delante de Jesús a uno que era sordo y que hablaba con dificultad. El texto no señala cuál era la relación de estos individuos con la persona enferma, ni por qué tuvieron que llevarlo hasta Jesús. Pero ellos hicieron con este hombre enfermo exactamente lo que ellos debían hacer. Y mis hermanos, yo creo que hay una lección aquí, indirectamente. No hay nada más importante que nosotros podamos hacer por las personas que amamos que llevarlos al Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos nada más precioso, nosotros no tenemos nada más valioso que dar a las personas que nosotros amamos, llevarlos a Jesús.
¿Y cómo hacemos eso en el día de hoy? Porque Jesús no está físicamente entre nosotros a través de la exposición del Evangelio. Porque es a través del Evangelio que las personas pueden llegar a conocer a Jesús. Es allí donde Él se revela, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4 versículo 4. Así que si tú quieres llevar a las personas a Jesús, procura de alguna manera que se expongan al Evangelio. Este hombre era sordo, dice el texto. Y probablemente por esa misma razón hablaba con dificultad. Y la palabra que Marcos usa aquí es bien extraña. De hecho, esta palabra solo aparece 2 veces en toda la Biblia. En este pasaje de Marcos y en la versión griega de Isaías 35, que veremos en un momento. Y van a ver por qué es importante esta conexión. Porque muchos comentaristas entienden que Marcos usó esta palabra tan extraña por una razón en particular. Pero antes, mis hermanos, yo quiero que ustedes noten de nuevo lo que Jesús hace con este hombre. Primero se lo lleva aparte, dice en el versículo 33. Lejos de la multitud, para poder tratar con él en una forma más íntima, para poder tratar con este hombre en una forma más personal y probablemente para evitar que este individuo fuera expuesto ante la multitud como una especie de espectáculo. Jesús quiere que este hombre sepa que a él le importa, que él no es una cara más entre cientos de caras. Mis hermanos, este hombre estaba acostumbrado a ser marginado. Los judíos veían a los sordos como personas que estaban bajo la maldición de Dios. Y entre los gentiles no era mejor. Eran personas burladas, eran personas maltratadas, eran personas marginadas. Pero el Señor le da importancia. El Señor se lo lleva aparte y le dirige a este hombre toda su atención. Y cuando ya están solos, Jesús hace algo bien extraño. Introduce sus dedos en los oídos de este hombre, luego escupe, toca su lengua y levanta los ojos al cielo. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que el Señor está haciendo aquí? Miren, mis hermanos, en el Evangelio de Marcos hemos visto una y otra vez a Jesús llevando a cabo milagros extraordinarios sin muchos aspavientos. Es sorprendente la sencillez con la que el Señor hace las cosas. Se despierta de una barca en medio de una horrible tempestad y tranquilamente Jesús le dice al viento y al mar: calla, enmudece, como si fuera la cosa más natural del mundo. Y en un segundo el viento se calma y la agitación del mar desaparece por completo. Jesús no necesita ningún conjuro al estilo Harry Potter. Él no necesita hacer algo raro con las manos para que las cosas ocurran. Él simplemente dice: sánate, y se acabó. Pero con este hombre sordo, su modo de operar es completamente distinto. Y la pregunta es: ¿por qué? Porque él está tratando de comunicarse con él en el único lenguaje que este hombre entiende: el lenguaje de señas. Eso es lo que nuestros hermanos hacen aquí cada domingo. Y mis hermanos, es increíblemente enternecedor ver cómo Jesús está tratando de introducirse en el mundo de este hombre, en ese mundo de silencio, para poder explicarle lo que él está a punto de hacer. Primero introduce sus dedos en sus oídos y luego los retira, probablemente para hacerle saber que él está a punto de quitar el bloqueo que le impide escuchar. Luego escupe y toca su lengua para
decirle que Él también va a quitar el bloqueo que le impide hablar con claridad. Finalmente Jesús mira hacia el cielo para hacerle saber a este hombre que el poder para sanarlo solo puede provenir de parte de Dios. Impresionante. En otras palabras, mis hermanos, Jesús no se está limitando a sanarlo. Jesús está mostrándole su compasión a un nivel mucho más profundo y al mismo tiempo le está dando la información que él necesita para que pueda depositar su fe en Dios. Y en ese sentido, no podemos dejar de ver el contraste tan marcado. Yo tuve que la semana pasada resistir la tentación de no hablar de eso en el mensaje de la mujer sirofenicia, pero es increíble ver el contraste tan marcado entre la forma hasta cierto punto brusca como Jesús trató a la mujer sirofenicia que vimos la semana pasada y la ternura con la que él está tratando ahora a este hombre sordo. Y la pregunta es, ¿cómo podemos explicar esa diferencia? Esta mujer llega y le dice: mi hija está gravemente atormentada por un demonio, y Jesús ni caso le hace. Y los discípulos le dicen: por favor, Señor, hazle caso. Y él dice: no está bien quitar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Pero a esta mujer, a este hombre, perdón, lo trata de una forma completamente distinta. Y la pregunta es: ¿por qué la diferencia? Muy sencillo. Porque el Señor sabe cómo tratar a cada uno y lo que cada uno necesita en cada momento. Lo que para unos es brusquedad no es otra cosa que un estímulo para la fe. Pero Jesús nos conoce y Él sabe que lo que funciona para unos no es lo mismo que funciona para otros. Mi hermano, evita caer en la trampa de comparar la forma como Dios trata a otros creyentes con la forma como trata contigo, porque nunca será igual. Y no porque Dios tiene favoritos, es porque Él tiene un trato personalizado con cada uno de sus hijos. En Hechos capítulo 12, Santiago y Pedro estaban presos. La iglesia está orando. Ese mismo día matan a Santiago y a Pedro lo libera un ángel milagrosamente. ¿Por qué a Santiago no y por qué a Pedro sí? Yo no sé. Yo solo sé que Dios no nos trata como clones. Dios nos conoce. Y Él sabe qué es exactamente lo que nosotros necesitamos en cada momento. Pero ahora viene una de las partes más extrañas de esta historia. Luego de explicar al sordo lo que él va a hacer, el Señor le dice en lengua aramea: Efatá, que significa ábrete. E inmediatamente sus oídos fueron abiertos y el impedimento del habla desapareció por completo. El texto dice que su lengua se liberó, como es libertado alguien de la esclavitud, de modo que ahora el individuo hablaba claramente. Por primera vez en su vida este hombre puede oír y puede hablar sin dificultad. Impresionante. Pero antes de dar la orden para que este hombre fuera sanado, Marcos nos dice que Jesús suspiró profundamente. Y la idea que expresa esta palabra es la de un gemido que revela una profunda carga emocional. Y uno se pregunta: ¿qué fue lo que produjo ese sentimiento tan intenso de dolor en el Señor? El texto no lo dice. Pero hermanos, es muy probable que Jesús esté revelando aquí la profunda tristeza que le produce ver el daño que el pecado ha provocado en este mundo caído. Ese individuo había sido dañado toda su vida. Y aunque el sordo no pudo escuchar su suspiro, seguramente pudo darse cuenta por la expresión de su cara, el dolor tan intenso que Jesús estaba sintiendo por él. Él estaba haciendo saber a este hombre sordo que él se identificaba plenamente con su dolor, con su sufrimiento,
con el sufrimiento que él había tenido que experimentar toda su vida. Yo quiero que sepas que te entiendo. Yo quiero que sepas que yo me identifico contigo. Yo sé todo lo que tú has tenido que pasar por causa de tu problema, y yo estoy aquí para ayudarte. Miren, mis hermanos, debemos orar al Señor que nos ayude a desarrollar un corazón compasivo como el suyo. Yo me he sentido muy amonestado, honestamente, en estos días, estudiando ese pasaje. Porque nosotros no solemos salir de nuestra zona de comodidad para poder tratar con aquellas personas que casi nadie quiere tratar. Y de paso, debemos dar muchas gracias al Señor por los hermanos de nuestra iglesia que han decidido aprender el lenguaje de señas. Hermanos que trabajan arduamente con aquellos que tienen dificultad para oír, para ver. Damos gracias al Señor por estos hermanos, por la compasión que han mostrado para que otros que están alrededor nuestro puedan escuchar el evangelio. ¿Sabían ustedes que en América Latina, solamente en América Latina, hay unos 15 millones de sordos que necesitan el evangelio, que necesitan oír las buenas nuevas de salvación? Mis hermanos, Jesús no vino al mundo como un sanador profesional. Jesús vino al mundo como un salvador. Un salvador que decidió identificarse plenamente con aquellos que él vino a salvar, al punto de estar dispuesto a pagar un alto precio para salvarlos. Y es aquí precisamente donde entra en juego el texto de Isaías 35 que yo mencioné hace un momento, y que emplea esa misma palabra extraña que usa Marcos aquí para señalar el gran problema que este hombre tenía para poder hablar con claridad. En el capítulo anterior, Isaías 34, el profeta Isaías está anunciando los juicios terribles que vendrían sobre Israel y todas las naciones a su alrededor por causa de sus pecados. Es un capítulo aterrador. Pero entonces llegamos al capítulo 35 y el contraste es impresionante. Isaías comienza diciendo: se alegrarán el desierto y la soledad. Dios había dicho en el capítulo 34: yo voy a convertir a Israel en una morada de chacales. Yo voy a convertir a Israel en un desierto. Y ahora está diciendo en el capítulo 35: yo voy a revertir esa maldición. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Mis hermanos, ¿dónde estaba Jesús unas semanas antes? En el territorio que hoy se conoce como el Líbano. Pero escuchen, Isaías 35:3: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Yo espero, mis hermanos, que ustedes hayan podido captar la aparente contradicción que hay en ese texto. Por un lado, Isaías parece estar trayendo palabras de ánimo y de consuelo. No tenga temor, no tengan temor. Dios mismo vendrá, Dios mismo los salvará. Pero al mismo tiempo dice que Dios viene con retribución y con pago. De hecho, la Biblia de las Américas dice que Dios viene con venganza y con retribución. En otras palabras, todo ese pecado del que viene hablando en el capítulo 34 no quedará sin castigo. Dios se encargará de vengarlos. Ahora la pregunta es: ¿cómo puede ser posible que en un mismo texto se prometan dos cosas que parecen contradictorias?
por fin, ¿qué es lo que Dios va a hacer? ¿Vengar nuestros pecados o salvarnos de nuestros pecados? La respuesta es que Él habría de venir a hacer las dos cosas a través de la persona de Jesús. Él iba a hacer las dos cosas. Nuestros pecados no quedarán sin castigo. Dios no puede pasar por alto nuestros pecados. Dios no puede hacerse de la vista gorda con respecto a nuestros pecados. Dios no puede declarar una amnistía cósmica. Todo el mundo tendrá que pagar por su pecado. Pero en el caso de los creyentes, Jesús fue castigado en nuestro lugar. En otras palabras, Él asumiría la retribución que nuestros pecados merecen. Pero ahora escuchen lo que sigue diciendo Isaías en el versículo 5, conectando una cosa con la otra. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Y la palabra griega que aparece en la Septuaginta, que es una versión griega del Antiguo Testamento, es exactamente esa misma palabra inusual que aparece en el Evangelio de Marcos. De manera, mis hermanos, que esta historia de la sanación del sordo señala a Jesús como el Salvador que fue prometido en Isaías 35 y que viene a salvar a su pueblo de sus pecados, asumiendo nuestra culpa en la cruz del Calvario. Mis hermanos, este milagro de sanidad es en cierto modo una representación de la obra redentora de Cristo. Él vino a abrir nuestros oídos que antes estaban cerrados al Evangelio. Él vino a soltar nuestras lenguas para que podamos alabar a nuestro Dios, para que podamos proclamar a otros el mensaje de salvación. Este hombre no tuvo que someterse a ningún tipo de terapia para aprender a hablar. Años sin hablar, hablando con dificultad. Cristo le suelta la lengua y él comienza a hablar claramente. El milagro de Jesús fue instantáneo, el milagro de Jesús fue completo. Las palabras que salieron de los labios de Jesús fueron suficientes para que el sordo pudiera oír y para que este hombre pudiera hablar. Pero ahora viene una parte completamente inesperada en esta historia. Una escena que yo he titulado Una extraña y sorprendente petición. Versículo 36. Y Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran. Mis hermanos, traten de ponerse por un momento en el lugar de este hombre. Tiene años sin poder oír. Tiene años sin poder hablar. Y ahora que puede hablar y que tiene algo extraordinario que decir, Jesús le dice que no lo haga. De verdad, hermanos, esto es raro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Jesús le pidiera a este hombre que no hablara ahora que podía hablar con claridad? Los que han seguido desde el principio esta serie de mensajes tal vez se hayan dado cuenta que esa no es la primera vez que aparece un mandamiento como este en el Evangelio de Marcos. En Marcos capítulo 1 versículo 44 Jesús sana a un leproso y lo primero que Jesús le dice es: no le digas nada a nadie. Lo mismo vemos en Marcos 3:12, en Marcos 5:43, en Marcos 8:26. Mis hermanos, ¿por qué esta insistencia en que no dijeran a nadie lo que él hacía? Porque si lo hacían,
la historia que iban a contar acerca de Jesús era una historia incompleta. Ellos podían hablar de los milagros de Jesús, pero ellos no tenían la menor idea de lo que Él realmente había venido a hacer. Dentro de unas semanas nosotros vamos a estudiar, si el Señor lo permite, Marcos capítulo 8 versículo 29, cuando el apóstol Pedro, estando en Cesarea de Filipo y en representación de todos los apóstoles, cuando Cristo pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo?, Pedro le responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Recuerdan eso? Dice en el versículo 30 que el Señor les advirtió severamente que no hablaran de Él a nadie, para entonces añadir la otra parte de la historia en el versículo 31. Comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Hasta que eso ocurriera, al mensaje acerca de Jesús le faltaba la parte más importante. Mira, mi amigo, no es suficiente con que tú admires al Señor como un gran maestro de la palabra o como un hacedor de milagros. Porque Jesús no vino al mundo meramente para enseñar o meramente para sanar enfermedades. Jesús vino al mundo a morir en una cruz en lugar de pecadores, para luego resucitar al tercer día y demostrar así que Él era quien decía ser, y que el Padre había aceptado como buena y válida la obra redentora que Él había venido a hacer. Estos hombres en Decápolis, incluyendo al sordo que fue sanado, debieron tomar en serio el mandamiento de Jesús y no decirle nada a nadie de lo que había ocurrido, porque era imposible que la gente tuviera una idea correcta de la verdadera identidad de Jesús hasta después de su muerte y de su resurrección. Y podemos entender el entusiasmo de estos hombres, e incluso hasta cierto punto identificarnos con la desobediencia de ellos. De hecho, estaba pensando que probablemente si yo hubiera estado ahí, tal vez habría hecho exactamente lo mismo que ellos hicieron, pero sigue siendo desobediencia. Sigue siendo desobediencia. Mi hermano, escúchame esto. No importa si tú entiendes o no lo que Jesús te está mandando a hacer, hazlo así. Hazlo así. Él es que sabe. Él es que sabe. Ese no era el momento para publicar lo que Él había hecho. No vayan por ahí diciendo que yo soy un sanador de enfermedades, porque esa no es toda la historia. Ellos no tenían el evangelio completo que nosotros sí tenemos. El evangelio completo que ahora debemos proclamar a todo el mundo en todo lugar. Mis hermanos, no olviden que así como el Señor prohibió a estos hombres que hablaran a otros acerca de Él, a nosotros nos manda todo lo contrario. A nosotros nos ordena que vayamos a ser discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. Ellos no debían hablar, nosotros sí tenemos que hablar. Nosotros tenemos el mensaje completo del evangelio, y ese mensaje debe ser proclamado para que los pecadores puedan llegar a conocer a Jesús. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 21: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Nadie podrá ser salvo a menos que escuche el mensaje del evangelio, y nadie escuchará a menos que alguien le predique. Ese es el deber y el privilegio que tú y yo tenemos de parte del Señor. Pero hay una escena más en este pasaje que veremos mucho más brevemente, pero que es el corazón de este mensaje. Una escena que yo he titulado una alabanza apropiada para un Salvador extraordinario. Una alabanza apropiada para un Salvador extraordinario. ¿Por qué estos hombres no pudieron quedarse callados? Versículo 37.
y se asombraron en gran manera, diciendo: todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Y otra vez, a Marcos parece que le gustaba usar palabras domingueras, porque Marcos está usando una palabra que no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Es una palabra poco común que se traduce en nuestras Biblias como asombrarse, pero podemos traducirla también: se asombraron más allá de toda medida, o estaban completamente anonadados, o estaban totalmente fuera de sí, y decían en su asombro: todo lo ha hecho bien. Nosotros no sabemos cuál era la condición espiritual de estas personas en Decápolis, pero independientemente de si ellos eran verdaderos creyentes o no, lo que ellos estaban diciendo era verdad. Jesús es un Salvador lleno de compasión, lleno de poder, lleno de sabiduría, que todo lo hace bien. De hecho, yo creo que la intención de este texto es conectarnos con Génesis capítulo 1. Nosotros vemos allí a Dios creando todas las cosas. Dice: Dios hizo esto, Dios hizo aquello, Dios hizo esto otro, y constantemente pone ese sello de aprobación. Y he aquí que era bueno, y he aquí que era bueno, y he aquí que era bueno en gran manera. Pero mis hermanos, ¿quién es el creador del universo? ¿Quién es el creador de las galaxias? ¿Quién es aquel que ha hecho todas las cosas que nuestros ojos ven? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús lo hizo todo bien al principio. Jesús lo ha seguido haciendo bien durante toda su existencia. Él todo lo hace bien. Y mis hermanos, esto es algo que nuestras almas necesitan escuchar una y otra vez, sobre todo cuando estamos en medio de situaciones que no parecen tener ninguna explicación. Señor, yo no entiendo qué es lo que tú estás haciendo en mi vida, pero hay algo que yo sé con toda certeza, y es que todo lo que tú haces, lo haces bien. Cuando Jesús calmaba el mar en tempestad, el mar se ponía como un espejo. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, quedaban completamente sanos, sin ninguna secuela de la enfermedad. Y cuando dio su vida en la cruz del Calvario, Él compró para nosotros una salvación perfecta que disfrutaremos algún día en su presencia por los siglos de los siglos. Jesús nunca ha hecho ni hará ninguna cosa a medias. Jesús nunca ha hecho ni hará ninguna obra mediocre. Mis hermanos, todo lo que Él hace, lo hace bien, incluyendo el gobierno providencial de nuestras vidas. Eso no depende de lo que nosotros seamos capaces de entender. Eso depende de su sabiduría, de su poder y de su compasión. A mediados del año 2000, uno de los más grandes predicadores del siglo XX, James Montgomery Boyce, fue diagnosticado con un cáncer terminal. Un hombre que ha sido usado y sigue siendo usado por Dios a través de sus libros en una forma extraordinaria. 6 semanas después del diagnóstico murió. Fue rapidísimo. El doctor R.C. Sproul, que era su amigo, cuenta que la noticia de su enfermedad fue muy dura de aceptar para las personas que eran cercanas a Boyce. Pero dice que James Montgomery Boyce, cuando lo iban a ver, les decía: estén en paz acerca de esto. Dios hace bien todas las cosas. Mis hermanos, ese es el lenguaje de la fe. Ese es el lenguaje de la fe. Yo no entiendo, Señor, qué es lo que tú estás haciendo en mi vida, pero yo sé que todo lo haces bien.
Y si entregaste a tu propio hijo a morir por mí en la cruz del Calvario cuando yo era tu enemigo, ¿acaso es posible que en algún momento te olvides de mí? Que en algún momento dejes de obrar a mi favor. Mi hermano, recuerda, sobre todo cuando estés en medio de circunstancias muy confusas, que Él tiene información que tú no tienes, que Él puede hacer lo que tú no puedes hacer, y que Él te ama lo suficiente como para hacer no lo que tú quieres, sino lo que necesitas. Él lo hace todo bien. Esta semana, mientras preparaba este mensaje, fue una semana bien difícil. Fue una semana muy dura por muchas razones. Y qué bueno fue decirle a mi alma continuamente: recuerda que Jesús todo lo hace bien. Él todo lo ha hecho bien. Y mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana y por años has mantenido tus oídos cerrados al mensaje del Evangelio, yo tengo una buena noticia para ti. La Biblia dice que el Señor Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que si Él pudo abrir los oídos de este hombre para que pueda escuchar, si Él pudo desatar su lengua para que pueda bendecir a Dios, mi amigo, en esta mañana, en este mismo instante, Él puede abrir tus oídos y puede llenar tu boca de alabanza. Pero tienes que pedírselo a Él. Tienes que pedírselo a Él. Nosotros podemos presentarte a Cristo en su evangelio. Nosotros podemos decirte que eres pecador. Nosotros podemos explicarte qué fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario para que pecadores pudieran ser salvados sin pasar por alto la justicia de Dios. Nosotros podemos hacer todo eso, pero no podemos arrepentirnos por ti. Nosotros no podemos creer por ti. Esa es una transacción que tienes que hacerla tú delante de Dios solo. Oh, que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Que el Señor traiga consuelo al corazón de muchos de sus hijos aquí hoy, pero que al mismo tiempo traiga salvación a aquellos que todavía no le conocen y que no pueden ampararse por la fe en ese hermoso, bendito, maravilloso Señor y Salvador Jesucristo, que todo lo hace bien.